El 12 de diciembre de 1771, hizo su entrada triunfal a Guadalajara como su 22º obispo, Fray Antonio Alcalde y Barriga. ¿Quién era este anciano castellano de 70 años que se convertiría en el más grande benefactor que ha tenido Guadalajara en toda su historia? Fray Antonio Alcalde, el fraile de la calavera. Había nacido en la villa de Cigales, en la provincia española de Castilla la Vieja, el 14 de marzo de 1701. Hijo de un aldeano, José Alcalde Hervás, y de la señora Isabel Barriga Balboa. De su origen humilde, siempre se sintió orgulloso. Cuenta una anécdota que al enviar un dinero a sus muy ancianos padres, el secretario que rotulaba el sobre escribió: al señor don José Alcalde. Pero el obispo, al leerlo y con una sonrisa ingenua, dijo: no, pues si yo soy el primer don de mi casa, este dinero va a perderse, porque nadie en España sabe quién es el señor don José Alcalde. A mi padre se le conoce por el tío Chepe Alcalde, que así se escriba. Aún muy niño, manifestó su vocación religiosa. Tenía la costumbre de permanecer largas horas en la iglesia, hasta quedarse dormido, lo cual provocaba el enojo del sacristán, quien lo reprendía, llevándolo a casa e incitando a sus papás a regañarlo. Y al llegar el tío Chepe del trabajo, su esposa le decía: pues nada, que el Antoñico volvió a lo mismo, que se va a la iglesia en cuanto puede y no sale de ahí hasta quedarse dormido. El sacristán ha venido con él a dar la queja. Pues ¿qué hay que hacer, mujer? Que a lo mejor tenemos un curillé en casa. A los 16 años, ingresó a la Orden de los Predicadores o Dominicos en el convento de San Pablo de Valladolid, donde profesó y se graduó de maestro de artes, teología y filosofía, ordenándose sacerdote en 1725. De 1727 a 1759 fue maestro de artes y de las facultades mayores de filosofía y teología en los conventos dominicos de la provincia de Valladolid. En 1744 fue nombrado prior superior del convento de Zamora. En 1753 llegó al convento de Jesús María de Valverde como vicario y prior, y en 1755 el capítulo provincial reunido en Benavente
lo postuló como maestro de teología. Cuando parecía que pasaría sus últimos años administrando conventos e impartiendo cátedras teológicas, ocurrió lo inesperado. En julio de 1760, ocasionalmente, el rey Carlos III se encontraba cazando liebres y conejos en las inmediaciones del convento de Valverde, el cual entró con su corte para reposar por unos momentos. Y sorprendiendo al superior en su celda, quedó profundamente impresionado al encontrar tan solo por mobiliario una tarima que sirviera de cama al monje, un cilicio colgado a la pared, una silla y una mesa con unos libros, un crucifijo y una calavera. Pocos días después, al dar al rey de España cuenta de la vacante del obispado de Yucatán, dijo a su ministro, a quien de antemano había comunicado sus impresiones de Valverde: «Nombre usted al fraile de la calavera precisamente». No sin titubear, aceptó el obispado novohispano y se embarcó inmediatamente a América, siendo consagrado en Cartagena de Indias. El 1 de agosto de 1763 tomó posesión del obispado de Yucatán. A los 62 años aprendió el maya, recorrió 2 veces los territorios que le fueron encomendados, reformó la enseñanza del seminario, al cual intentó elevar al rango universitario, ayudó económicamente a los enfermos y repartió innumerables donativos durante las hambrunas. Estando en la Ciudad de México, participando en el Cuarto Concilio Provincial, el 20 de mayo de 1771, recibió el nombramiento de obispo de Guadalajara. Para iniciar su gestión episcopal, hizo acopio de datos sobre la administración y economía del enorme territorio del obispado, el cual comprendía los actuales territorios de Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí, las Californias, Nuevo León, Coahuila, Texas, Nuevo México y parte de la Luisiana. En total, 200 parroquias y una catedral con 27 canónigos. A lomo de mula y con sus más de 70 años a cuestas, visitó el territorio encomendado. Al llegar Fray Antonio a Guadalajara, la ciudad, según el censo de Revillagigedo, apenas si tenía 24.249 habitantes. Al norte, solo se había extendido 3 o 4 cuadras a partir de la catedral, por lo cual, honrando a la patrona de México, hacia ahí, construyó el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe.
En torno al santuario estableció escuelas primarias para niños y niñas con material didáctico gratuito y un desarrollo de vivienda popular. Probablemente el primero en su género en el continente, que pasaría a la posteridad como las cuadritas. Las viviendas estaban distribuidas en 16 cuadras, de ahí su nombre. Les instaló además 100 telares como fuente permanente de empleos. Desde 1696 se gestionaba la fundación de una universidad para la ciudad, pero las gestiones habían sido hasta entonces infructuosas. En cuanto el fraile de la Calavera supo del proyecto, puso manos a la obra. Dotó las cátedras de la futura Facultad de Derecho con 20,000 pesos. Escribía al rey: aunque yo deje de comer, pero sin hacer falta las innumerables indigencias de tantos pobres, me obligo a dar a cada uno de los dichos catedráticos 400 pesos anuales. Heredó 40,000 pesos a la universidad y estimuló al cabildo de canónigos para que donaran otros 10,000 y así poder constituir prácticamente el total del fondo dotal universitario. Su preocupación era que los maestros tengan un sueldo apetecible y que les dé motivos a perseverar en sus cátedras respectivas y llenen el nombre de tales catedráticos y que no las tomen como medio para lograr otra conveniencia. Contribuyó para que el rey aplicara los bienes de los expulsados jesuitas: Colegio de Santo Tomás, iglesia, biblioteca y haciendas. Y de común acuerdo con el gobernador Jacobo de Ugarte, nombró al primer rector de la Novela Universidad al canónigo penitenciario de su catedral, doctor José María Gómez y Villaseñor. Lamentablemente, su fallecimiento le impidió asistir a la inauguración de la Real Universidad de Guadalajara. Indudablemente su obra asistencial cumbre fue la fundación del Real Hospital de San Miguel de Belén, hoy civil. Todos los días rezaba: la salud del pueblo es la suprema ley. ¿Cómo podría estar su conciencia ante las miles de muertes provocadas por las epidemias en 1786 en su obispado? Y emprendió de inmediato la construcción de un monumental hospital con 7 salas para 1,000 enfermos, 2 manicomios, botica, convento y celdas para el personal y cementerio. Además dejó un cuantioso capital para la subsistencia del hospital. En total gastó 265,168 pesos. A la entrada del hospital aún se lee: a la humanidad doliente, Fray Antonio Alcalde. Abruma la obra pastoral, filantrópica y altruista de Fray Antonio Alcalde. Vivió para los demás, pero muy particularmente para los pobres.
Así nos lo describe lleno de admiración el joven jurista Mariano Otero. El obispo a pie y con los ojos humedecidos recorría todos los barrios y penetrando hasta el sucio lecho de los moribundos, repartía en persona y con un celo infatigable alimentos, medicina y vestidos. Se calcula que a lo largo de su gestión episcopal donó en limosnas y fundaciones un total de 1.097.340 pesos oro, de los cuales aplicó 18.22% a educación, 19.91% a obras religiosas y un 61.87% a obras asistenciales y limosnas. A las 4 de la mañana del 7 de agosto de 1792, en el Palacio Episcopal, actual presidencia municipal, falleció a los 91 años de edad el fraile de la Calavera, en medio de una gran consternación de los habitantes de Guadalajara y de toda la región. Fue inhumado en el altar mayor del santuario de Guadalupe. Su generoso corazón se conserva aún hoy incorrupto en el convento de las Capuchinas y en ocasiones es llevado al hospital civil en medio de la veneración de sus hijos dolientes. Se le dedicó el primer libro impreso en Guadalajara. Su nombre se develó en letras de oro en el Congreso del Estado y fue dado a una importante avenida de la ciudad, a un mercado, a un parque y a varios hospitales y escuelas, entre ellas a la preparatoria del Seminario Conciliar incorporada a la Universidad de Guadalajara. Ha sido declarado Benemérito de Jalisco y Siervo de Dios por la Iglesia Católica y se tramita su pronta beatificación. Múltiples han sido los homenajes y los elogios que se le han prodigado. A manera de ilustración, citemos solo algunos. Escribe el canónigo José de Jesús Jiménez. Su obra social se adelanta a su época. Es promotor de la vivienda popular, una de las conquistas de que se gloria nuestra época. Se adelantó a los libros de texto gratuitos. En tiempos de gran escasez de víveres, él los llevó a más de 2.000 hombres diariamente. Había realmente vivido la opción por los pobres. Expresa el ideólogo Jesús Reyes Heroles. Admira en nuestros días ver la espléndida obra educativa de alcalde, la fundación de un hospital de 1.000 camas, lo que aún en la actualidad es de gran dimensión y difícil de superarse. Entre otros más, el doctor Ruiz Sánchez exclama: «Oh Fray Antonio Alcalde, símbolo de verdad, de amor y de humildad, renace en el corazón anemiado de los hombres de este siglo descentrado, de quiebra de virtudes y de desorientación social».
Si bien, como dice un célebre epitafio florentino, no hay elogio que ajuste para tan gran obra. Sin duda, esta puede ser resumida en su dedicatoria al Hospital Civil. A la humanidad doliente. Fray Antonio Alcalde.